Tal? Bienvenidos a una sesión más de discusiones filosóficas en esta serie de programas que han organizado de manera conjunta la CUAED, la Coordinación Universitaria de Educación a Distancia y Universidad Abierta, y el Instituto de Investigaciones Filosóficas. En esta ocasión me acompaña el doctor Gustavo Ortiz, quien además de colega es secretario académico del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Gustavo, bienvenido a esta sesión y espero que nuestra plática sea tanto placentera para ti como fructífera para nuestro público. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nuestro tema de hoy es la ética. La ética es una rama de la filosofía reconocida como tal desde los escritos de Platón, por lo menos, de manera ya clara, diferente de otro tipo de consideraciones, con una identidad propia. Y hay quien sostendría que en realidad es la rama más importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa con la metafísica o con la filosofía de la lógica o la teoría del conocimiento inclusive, parecería que la ética tiene repercusiones o conexiones con la vida práctica que no tienen otras ramas de la filosofía. Si nosotros discutimos sobre la existencia o no existencia de los números, o de las entidades abstractas, o de los universales, el problema mente-cuerpo, lo que sea, pues discutimos, debatimos, nos ponemos de acuerdo o no, pero no altera en nada nuestras vidas. No vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer porque tú estés convencido de que el mundo contiene números y yo piense que no, ¿sí? O al revés. En cambio, parecería que con la ética eso no puede pasar. Parecería que que lo que aquí hacemos es discutir sobre principios generales, sobre valores, actitudes y demás, que nos llevan a conclusiones que sí pueden o tienen, de hecho, o deberían tener, quizá, empleando otra vez terminología ética, consecuencias en nuestras vidas. No es una investigación puramente intelectual, por así decirlo, aunque es racional, pero también tiene una faceta práctica. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí, claro que sí. Es difícil decir qué es la ética, pero sin duda tiene tanto una faceta puramente teórica, ¿sí?, como una práctica. La ética, podríamos decir, tiene como disciplina filosófica, digamos que tiene tres partes. Una que es la metaética, que estudia los problemas más abstractos, más teóricos, acerca de, por ejemplo, si hay algo así como conocimiento moral,
El significado de los términos el morales. significado de los términos La morales. aclaración de eso. Tiene que ver con cuestiones metafísicas acerca de si hay hechos morales. Sí. ¿Sí? Y si hay hechos morales, hay verdades morales. Sí. ¿Sí? Verdades acerca de las cuales todos deberíamos estar de acuerdo. ¿Sí? ¿Es la ética relativa? ¿Es subjetiva? ¿Sí? ¿O hay principios universales que valen para todas las culturas? Para todos los seres humanos, independientemente de las circunstancias en las que se... Exactamente. Sí. Entonces, ese es el tipo de problemas más teóricos Más que abstractos. trata la ética. ¿Sí? Sí. Habría una segunda área que sería la ética normativa, Sí. que básicamente lo que nos dice es qué es la buena vida, digamos, o cómo debemos de... Más que qué es la buena vida, qué es la vida buena. Sí. Yo creo que habría que... ¿Qué sería una acción correcta? ¿Sí? Y aquí encontramos pues algunas de las teorías éticas más importantes. ¿Cuál es nuestro deber? Sí, cosas por el estilo. exactamente. Sí, qué obligaciones morales tenemos. ¿Sí? Y aquí encontramos las teorías, por ejemplo, de Aristóteles, su ética de las virtudes, la teoría kantiana, la teoría utilitarista, la teoría marxista, encontramos las éticas religiosas, encontramos la ética cristiana, judía, etc. Y en tercer lugar, encontraríamos esa parte más aplicada de la ética, ¿sí? Que se le llama ética práctica o aplicada, que incluye problemas concretos, situaciones difíciles con las que nos encontramos, como son problemas de ética médica o de dilemas bioética. morales, digamos. Sí, todos los problemas cotidianos con los que nos encontramos, por ejemplo, en la ética de la política, de los negocios, en cuestiones de medicina, en la ética de la función pública. Sí. Esa es la parte aplicada. Y tú dirías que estas tres áreas de la ética están lógicamente vinculadas. Es decir, resultados en una de estas áreas tiene que llevarnos a resultados en otra, y de ahí tendríamos que poder aplicar desiderata encontrados en estas fases anteriores y poder resolver problemas morales. ¿Ese sería el ideal? Ese es un problema filosófico, el de si hay una conexión lógica necesaria entre estas distintas partes. Es decir, si para resolver ciertos problemas a nivel de una ética normativa tendrías que tener resueltos ciertos otros problemas. O por lo menos un punto de vista. Sí. O si estos son independientes. Sí. ¿No? Es decir, yo puedo pensar que, no sé, que no hay verdades morales, ¿sí? Eso de algún modo sí va a tener consecuencias a la hora de enfrentar qué teoría un problema normativa voy a dar, ¿no? Sí. Si parto de una ética relativista, sí. Entonces, a la hora de una teoría normativa, ¿qué es lo que mi teoría va a decirle a la gente qué es lo que va a recomendar que la gente haga? Ya. Bueno, vamos a concentrarnos momentáneamente en la primera de estas áreas de investigación en ética, en lo que llamamos la metaética o la ética en su sentido más estricto quizá. Uh-huh. Ahí, ¿cuál es el objetivo? ¿Encontrar qué? ¿Discutir qué? ¿Cómo se validan las reflexiones allí? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de ética en ese sentido? Ahí el objetivo es la naturaleza de la moralidad, ¿sí? Entender qué es la moralidad. Es una esfera puramente de reflexión sobre una faceta de la vida humana, que son las relaciones morales entre los hombres en las distintas sociedades, y es una reflexión sobre eso. ¿Eso sería la ética? Sí. Ahora, lo que hace difícil el asunto es, primero que nada, determinar qué es la moralidad, ¿sí? Si vemos nosotros las distintas teorías éticas a lo largo de la historia, vamos a ver que mientras Aristóteles nos dice que la moralidad abarca casi la totalidad de nuestra vida, ¿sí?
Y a su vez, la moralidad es una parte de la política. Es decir, Aristóteles concibe la ética como un asunto social, ¿sí? Básicamente de relaciones entre individuos y algo que se da en un ámbito público, básicamente, ¿sí? De ahí, si lo contrastamos con otro de los grandes teóricos de la ética, que es Kant, vamos a ver que Kant restringe mucho el ámbito de la moralidad y nos dice, mira, moral es solamente cierto tipo de acciones, ¿sí?, que básicamente tienen su origen en la racionalidad. Es la razón la que nos dicta ciertas obligaciones y eso es lo que tiene un valor moral, ¿sí? Son esas acciones que han surgido de ahí, de la razón, las que tienen valor moral. Sí. Si no, si surgen de otro deseo, tipo de inclinaciones, eso ya es otra cosa. No estamos hablando de moral. Está bien. Estamos hablando de prudencia en todo caso. Lo que pasa es que a mí me suscita dudas esta clasificación que tú hiciste de poner a Aristóteles, a John Stuart Mill, a Kant, quizá Kant no lo mencionaste, pero bueno, Spinoza, no sé, todos en el ámbito de la ética normativa. A mí me parece que desde luego que todos sus sistemas tienen implicaciones en este otro contexto, pero que básicamente sus aspiraciones son de esclarecimiento filosófico de que cae dentro del ámbito de la primera gran fase, por así decirlo. Por ejemplo, cuando tomamos la discusión de Aristóteles sobre el bien y el justo medio, digamos, pues ahí lo que Aristóteles está haciendo no es prescribir, sino decir, mira, los términos morales, la conducta moral tiene estas características, consiste en evitar los excesos. La buena conducta es una conducta que no peca ni por exceso ni por defecto, sino que se mantiene en el equilibrio, por así decirlo. Uh-huh. Y eso sería un esclarecimiento del significado del término justicia o corrección, bondad, lo que sea. Pero no es que él esté ordenando o recomendando que hagamos una u otra cosa. Si realmente lo que él está haciendo es ética en el sentido más puro, más estricto, más universal. Ahora, que eso tiene repercusiones, seguramente las tiene. Pero a mí esta clasificación que hacías me generó un poquito de dudas, porque él lo que quiere llegar es a la elaboración de una serie de principios que son muy abstractos, generales, pero que le permiten después entrar ya en controversia en casos concretos de problemas concretos. Pero eso ya viene después. ¿No lo verías tú así? Yo creo que la ética aristotélica es una ética normativa, en el sentido de que si bien no nos dice cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar, ¿sí?, nos dice cómo deberíamos de ser como agentes, ¿sí? Nos recomienda precisamente que busquemos un justo medio entre excesos y que lo llevemos además a un punto de excelencia, que son las virtudes, ¿sí? Eso es lo que nos recomienda él, ¿sí? Ahora, aquí es interesante el contraste entre, por ejemplo, Kant o Mill, ¿sí?, que lo que nos dicen es, estamos evaluando acciones, ¿sí? Lo que la ética tiene que hacer es evaluar acciones, cómo tenemos que actuar. ¿Cómo podemos juzgar las acciones humanas? También, ¿qué es lo que se juzga? Sí. Y ellos nos dicen, básicamente, son las acciones. Lo que la ética tiene que hacer es juzgar acciones. Y ellos nos dan, casi podríamos decir, recetas. Sí. ¿Sí? Sí. Cuando tengas duda de qué hacer, aplica este principio, digamos el imperativo categórico, máxima utilidad, o ve qué acción va a tener las mejores consecuencias para el mayor número de gente en términos de felicidad, sí, ¿sí?, y haz eso. Sí. Aristóteles no nos da eso. Aristóteles no nos da un principio para juzgar acciones. Exactamente. ¿Sí? Por eso no es normativo en este sentido. Pero en cambio nos dice cómo deberíamos de ser como agentes. Sí. ¿Sí? ¿Qué es un agente virtuoso? Sí. ¿Qué rasgos de carácter hacen que un agente sea virtuoso? Sí. Uh-huh. No está juzgando acciones, está juzgando a la gente, ¿sí? Sí. Porque él supone que de un agente virtuoso
solamente pueden salir acciones virtuosas. Entonces, en lo que hay que trabajar es en la formación del carácter. A ver, perdón, también ahí yo invertiría un poco lo que dice Aristóteles. Aristóteles más bien diría que es a través de la realización de acciones virtuosas que alguien termina por convertirse en un agente virtuoso. No es que alguien sea virtuoso y por lo tanto realiza acciones virtuosas. Es a través de la realización. Sí, del hábito. Del hábito. De estar realizando, ¿no?, constantemente acciones que entonces virtuosas. Terminamos diciendo, es que esa persona es una persona buena, es una persona decente, es una persona justa, etcétera, ¿no? Es a través de actos concretos. Sí, las dos cosas van juntas, podríamos decir. Ya. Aristóteles es uno de los grandes moralistas de todos los tiempos, pero no es el único. Él es el gran representante de esto que conocemos como éticas de la virtud, de las virtudes. Pero hay otras grandes escuelas en ética. Hay como 2 o 3 grandes. ¿Cuáles serían estas grandes escuelas para que nuestro público tenga una idea de este mapa de lo que es la ética y cómo ubicamos ahí a los grandes pensadores? Está Aristóteles, la ética de virtudes. ¿Qué más podríamos nosotros señalar? Eso depende también de qué es lo que queramos evaluar moralmente. ¿Sí? Yo decía, ¿qué se puede evaluar en la conducta? Las acciones. ¿Y en las acciones qué podemos evaluar? Podemos evaluar la intención, ¿no? Mucha gente dice, lo que cuenta es la intención con la que haces la acción. ¿Sí? Y en ese sentido, quien más nos ayuda, me parece, o alguien que nos ayuda mucho, es Kant. Es una ética de la intención, que dice, trata de que tu voluntad se conforme a ciertos principios universales. ¿Sí? A ver, la posición kantiana sería básicamente esta. Es decir, yo voy a decir que una acción es buena o mala, no por los resultados de la acción, sino por el principio que le subyace. Es decir, ¿cuál fue el principio que guió a la gente para actuar? Es decir, por ejemplo, alguien quiere salvar a una persona, pero en su precipitación la mata. El resultado es negativo, pero la intención de la acción era moralmente correcta. Él hizo un esfuerzo, se puso nervioso y terminó cometiendo una imprudencia. Ahí hay un problema, pero la acción era moralmente correcta. Una acción moralmente correcta que tuvo resultados negativos. Y Kant lo que quiere rescatar es este aspecto de intención, de principio subyacente, ¿no? A la acción. Más que de intención, quizá, de principio subyacente a la acción. Entonces tenemos por un lado Aristóteles con este esfuerzo por desarrollar las potencialidades morales de las personas, la ética de las intenciones a la Kant, y luego otra gran corriente que sería la utilitarista, ¿no? La utilitarista o consecuencialista. ¿Cuál la sería que nos dice en términos generales que lo que tenemos que evaluar en una acción son las consecuencias que tiene la acción. Sí, contrariamente a lo que Kant dice. Claro, Kant dice, no te fijes en las consecuencias, esas no están en tu poder, lo que está en tu poder es la determinación de la voluntad. Sí. ¿Sí? Eso va a tener problemas porque podríamos pensar, bueno, ¿nunca somos responsables de las consecuencias? Que es justamente el lado que enfatiza el consecuencialismo. Sí. Nos dice, no, lo que le da valor a una acción, sí, valor moral, sí, son las consecuencias que tiene la acción. Sí. Es decir, las consecuencias benéficas para el mayor número. Sí. El utilitarismo, en este sentido, nos diría las consecuencias en términos de la felicidad que tu acción traiga para el mayor número de gente posible. Sí. ¿Sí? Pero supongamos que si exterminamos a 2.000 millones de personas y que ese acto de exterminio tiene las mejores consecuencias posibles para los 4.000 millones restantes, porque había una redistribución de la riqueza y los 4.000 millones que quedaran serían felices realmente a costa de 2.000, que son muchos menos, ¿por qué esa acción no sería moralmente correcta? Bueno, el consecuencialismo, el utilitarismo en este caso... No tiene respuesta. Tiene respuestas que nos pueden parecer escandalosas. Como esa. ¿No? Como esa. Tendría que decir el consecuencialista, tendría que decir que sí, aunque es penoso, eso sería una acción buena. Sí. Lo que nos dice el utilitarismo o el consecuencialismo nos dice, mira, el fin justifica los medios. Y a veces eso nos choca como un principio de moralidad.
Sí, es obvio que es un principio que no puede ser sustentado, puesto que va a llevar a situaciones absurdas, ¿no? Y a situaciones inaceptables. Entonces, por lo menos así como está formulado, no va a ser defendible. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, nosotros argumentamos en términos consecuencialistas buena parte del tiempo. Bueno, pero sobre esto es porque habría mucho que decir. Lo hacemos porque no estamos siendo morales en ese sentido. Es decir, una posición kantiana o una posición desde otras perspectivas podría ser la siguiente. Mira, siempre que hagas cálculos, siempre que calcules si conviene o no conviene, si es más beneficioso esto que aquello, estás siendo racional, pero estás por completo fuera del ámbito de la moralidad. La moralidad no tiene que ver con cálculos. La moralidad tiene que ver con otros aspectos de la vida. Y si tú lo que quieres hacer es hacer de la moralidad un asunto de aritmética, lo que estás haciendo es acabar con la moralidad. Sí, es cuestionable el punto de partida del consecuencialismo en general, que nos dice, mira, es posible calcular, asignar números Sí. a ciertos valores. Sí. Los valores son conmensurables, se pueden medir y se pueden comparar. Y uno piensa, ¿es cierto eso? Pero suponiendo que fuera cierto, no. El problema es, vamos a asumir que es cierto. El hecho de que entonces yo calcule lo que más me conviene, o lo que más le conviene a mi grupo, o lo que más le conviene a mi país, o a lo que sea, a mi raza, a mi clase social, o a lo que sea, ¿es eso lo mejor? No, ¿verdad? O sea, aquí el problema está en que la bondad moral, en que la rectitud no necesariamente coincide. Es más, Kant diría, no puede coincidir con el beneficio personal o el beneficio, ¿sí? Son dos cosas distintas. El problema con las teorías morales es que muchas veces se nos presentan como teorías en competencia. Sí. Nos dicen, mira, esta es la teoría buena, ¿sí? Esta es la teoría que va a resolver todos los problemas morales. Sí. ¿Sí? Kant, la teoría kantiana, se nos presenta así, la teoría consecuencialista también, sí, o claro, la ética de las virtudes. Sí. Pero al hacer un balance de estas teorías, vemos que tienen limitaciones, ¿no? Decíamos Kant, bueno, parece como olvidar muchas veces que somos responsables de muchas de las consecuencias de nuestros actos. Sí. O el consecuencialismo también parece olvidar que hay esta dimensión de la intención, de todo lo que es la psicología moral, ¿sí? Lo sacrifica en aras de las consecuencias que pueda tener la acción. Los resultados finales, el balance, sí, en términos de felicidad para el mayor número, etc. Sí. A ver, aquí hay un punto que está involucrado que me parece digno de ser considerado. Tú lo mencionaste de pasada al principio. Si a mí me preguntan cómo es el mundo, yo diría, bueno, el mundo es esa totalidad de espacio-tiempo. Ahí nos encontramos con propiedades físicas, con realidades sociales, con cualidades psicológicas, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero lo único que no hay en el mundo son realidades morales, ¿sí? No hay, lo que quiero decir es que si nos expresamos con rigor, de lo único de lo que no podríamos hablar es de hechos morales. Porque ¿qué sería un hecho moral? Sería un hecho cargado de valor. Los hechos son neutros. Digamos que lo que concede valor es nuestro posicionamiento frente a los hechos. Yo evalúo, soy yo quien introduce, el agente, quien introduce los valores al enfrentarse a la realidad. Pero hay gente que ha querido hablar de hechos morales. ¿Tú estarías de acuerdo con esta tipología y defenderías la idea de una realidad moral? El mundo no es neutro, no es ni bueno ni malo, sino que tiene propiedades morales. Mucha de la gente que quiere defender la idea de hechos morales nos dice que esta otra visión según la cual el mundo es completamente neutro es la visión que nos da la ciencia, es una visión cientificista, ¿sí? Pero que, por otro lado, nuestra concepción de la moralidad, del sentido común, de día con día, nos muestra que pensamos que hay cosas intrínsecamente buenas o malas. ¿Me darías un ejemplo de algo que fuera
intrínsecamente malo? Sí. No que yo defienda esta posición. No, pero, quiero saber para, digamos, ilustrar el punto. Pero pienso, por ejemplo, sí, en infringir crueldad a un ser inocente como un bebé, por ejemplo. ¿Sí? Por placer. Sí. Alguien podría decir, eso es intrínsecamente malo. Sí. ¿Sí? Eso es inmoral. Sí. No se vale. Eso es en sí mismo malo. Sí. Bueno, vamos a proseguir, a retomar nuestra discusión, porque nada más lo quiero dejar por el momento. Si eso es algo malo, es porque hay un principio que subyace en base al cual decimos que eso es malo. Y vamos a ver cuál es ese principio y si tiene una formulación aceptable. Pero regresamos sobre esto en un momento. Tenemos que hacer una pausa. Continuamos. Estamos de regreso y vamos a retomar nuestra discusión. Hablábamos de que hay situaciones que parecen intrínsecamente malas o intrínsecamente buenas. Ejemplos malos son estos ejemplos de hacer sufrir animales o hacer sufrir niños chiquitos, seres indefensos, etcétera, de manera innecesaria. Pero si nosotros juzgamos estas situaciones como inaceptables, es porque pensamos que hay un principio por medio del cual las describimos que es un principio inaceptable. Por ejemplo, estaría el principio de no hacer, es malo hacer sufrir innecesariamente a un ser vivo, por ejemplo. Eso sería un principio. Pero a mí la duda que aquí me asalta es la de que esto que parece un principio con un contenido, en realidad es una regla de lógica del discurso moral. En realidad es una tautología o una verdad analítica. Nadie podría ir en contra de eso, estaría negando el significado de los términos morales, estaría como cayendo en una contradicción. No es que haya un hecho ahí que es malo, es que simplemente, dada nuestra formulación, nuestro uso de los términos morales, plantear una situación que viole o violente este principio, pues es ir en contra de la lógica del discurso moral, porque el discurso moral nos sirve presente para caracterizar las acciones de determinada manera. Entonces es como una petición de principio. ¿O tú cómo lo verías? ¿Tú crees que eso tiene un contenido o es más bien una regla general que rige el discurso moral? Mira, hay muchos modos de explicar esto. Es decir, de si hay efectivamente hechos que sean en sí mismos inmorales, que sean malos, que sean en sí mismos crueles. Sí. Uno es decir, efectivamente, eso es un hecho moral. Cruel ya es un término ético. Ya tiene una carga de valoración. Sin duda. Entonces, si estamos tratando de determinar lo que es la ética e introducimos términos éticos para justificar principios, bueno, estamos metidos en el mismo universo y no estamos avanzando. La cuestión es cómo explicamos esto. Sí. Y creo que se puede explicar de varios modos. Uno es decir, recurrir a la idea de hechos morales. Sí. Otro es decir, mira, los seres humanos estamos constituidos de tal manera, es tal nuestra naturaleza, que hay cosas que naturalmente encontramos malas, que encontramos desagradables, que nos molestan. Nos chocan. ¿Sí? Y eso es por naturaleza. ¿Sí? Hay otro modo también, que sería decir, bueno, mira, esto en realidad depende de cuestiones sociales, de cómo la sociedad nos ha ido inculcando ciertas reglas por las cuales vemos que ciertas cosas son
morales y otras inmorales. Sí, pero entonces caemos en el problema de que esto que en nuestra sociedad es visto como algo malo, en alguna otra sociedad imaginable podría ser visto como algo bueno. Y entonces de nuevo nos encontramos con que no hay un principio que valga para todos los tiempos y todos los lugares. ¿Es la moralidad relativa? Sí. ¿Hay algún principio universal que valga para todas las moralidades? ¿Sí? Y esto es algo que mucha gente cuestiona, ¿sí? Los antropólogos, por ejemplo, nos han mostrado cómo muchos principios morales, principios que la civilización occidental pensaba que eran universales y válidos para todos, hay sociedades para las que no lo son, ¿no? Hay sociedades que sacrifican a los niños pequeños o sacrifican a ancianos. Por ejemplo, lo acabas de mencionar, los niños pequeños. Consideremos una sociedad como la azteca, una sociedad teológica, en donde, digamos, el sumo sacerdote es al mismo tiempo el emperador, el rey, y hay toda una casta, ¿no? De clérigos que imponen una cosmovisión y se vive en concordancia con él. ¿Cuál es esa cosmovisión? Dicho en dos palabras. Pues el cielo se pone rojo al atardecer, ahí hay sangre en el universo. El sol, para que nazca y para que todos podamos vivir, necesita volver a salir al otro día de aquel lado. Y para que nazca el sol, aquí hay que entregar sangre porque la sangre se perdió allá. Entonces hay que agarrar 2 o 3 niños y hay que ofrecerle el corazón sangriento al sol o al ¿cómo se llamaba? Tezcatlipoca o a Huitzilopochtli o a quien quieras. Está bien. Ahí hay una creencia que nosotros podríamos no compartir, pero que justificaría para esa sociedad el requerimiento de tener que sacrificar a niños chiquitos para que el mundo pueda seguir viviendo. Entonces, esto que nosotros que aborreceríamos, que nos parecería abominable, pues resulta que hay una forma de justificarlo. Lo que pasa es que hay un cambio en las creencias y por lo tanto un cambio en la perspectiva. Pero de nuevo, eso quiere decir que caemos en la posición de que no hay ningún hecho que intrínsecamente sea bueno o malo, sino que depende de cómo lo describamos y en qué contexto de conjuntos de creencias lo insertemos. Miren, los desacuerdos morales se pueden explicar, uno, diciendo, lo que pasa es que hay un desacuerdo en creencias fácticas acerca de cómo son los hechos. Sí. Los aztecas pensaban que el mundo tenía tal funcionamiento, ¿sí?, que si no se sacrificaba a ciertas víctimas, se acababa y el sol ya no salía. Nosotros no tenemos estas creencias, ¿sí? Por eso. Pero sin embargo, podríamos decir, pero hay un acuerdo de base entre los aztecas y nosotros. Sí. Ellos valoraban la vida, valoraban la continuación de la vida, más o menos del mismo modo en que nosotros también lo hacemos, solo que ellos tenían otras creencias y eso los llevaba a hacer lo que hacían. Si sacrificaban a gente en sus altares, era porque querían que el mundo continuara, que continuara el ciclo vital, etc. Nosotros pensamos que no funcionan las cosas así. Yeah. Pero hay un acuerdo de base en cuestiones valorativas. Tanto ellos como nosotros, como muchas otras sociedades, sí, podríamos decir, todas, de algún modo valoramos la vida, valoramos la continuación de la especie como grupo. Bueno, yo creo que también habría contraejemplos a eso, ¿no? Pero en fin, vamos a salir de este asunto porque quiero preguntarte otra cosa. Es decir, el ámbito de la ética incluye cosas como deberes, obligaciones, el bien, el mal, principios de acción, voluntad, libertad, cosas por el estilo. Nosotros diríamos que en la vida en sociedad implica compromisos, obligaciones y derechos. Entonces, tú y yo hemos tenido una discusión por escrito respecto a la idea de si yo puedo tener obligaciones hacia mí mismo
y tú has dado inclusive ejemplos de eso. A mí me gustaría platicar un poquito sobre este asunto porque me parece un tema interesante en sí mismo y creo que de interés general. Yo creo que las nociones morales son esencialmente de carácter social, que yo tengo obligaciones hacia ti y derechos en relación contigo que están insertos en una serie de regulaciones. ¿Sí? No puedo llegar y ofender a nadie, no puedo llegar y atentar en contra de su vida, su propiedad, sus cosas. Eso está legalmente caracterizado. Pero tampoco puedo citar a alguien y dejarlo plantado, tampoco puedo burlarme de alguien, aunque no esté legalmente caracterizado y castigado o que sea punible de alguna manera. Hay todo un ámbito de acción en donde yo tengo obligaciones frente a alguien, derechos también a que me respeten del mismo modo, pero que no tiene que ver con la ley. Allí estamos hablando de la moralidad. Pero lo que estoy diciendo es que las obligaciones son siempre obligaciones entre agentes. Y tú, creo, si te entiendo bien, consideras que además de esto, hay un ámbito que es de moralidad estrictamente personal y que yo tengo obligaciones no solamente con los demás, sino conmigo mismo. ¿Nos podrías decir algo en relación con esto que prima facie es una concepción un tanto paradójica? A ver, el asunto es, ¿cuál es el ámbito que abarca la moralidad? ¿Abarca solamente las relaciones con otros? ¿O también las relaciones que yo tengo, digamos, o lo que tiene que ver conmigo mismo? Sí. ¿Sí? Bien. Como tradicionalmente se concibe la moralidad en términos de obligaciones, a partir de teorías modernas de la moralidad, las teorías antiguas, como la teoría aristotélica, Platón, los estoicos, ellos no pensaban tanto en términos de obligaciones, sino que para ellos lo importante eran las virtudes. Es a partir de Kant, de Mill, de toda la modernidad, que dicen lo que es característico de la moralidad son los deberes, son las obligaciones. Y ellos dicen, sí, tenemos obligaciones para con nosotros, ¿sí? Sin embargo, Kant, por ejemplo, dice, pero también tenemos obligaciones para con nosotros mismos. Yo tengo una obligación conmigo mismo de tratar de ser mejor persona. De no atentar contra mi vida. No atentar contra mi vida, de no degradarme de modos que me falten al respeto a mí mismo. Sí. Pero a ver, los ejemplos que tú estás dando son ejemplos de líneas de conducta que son reprochables por los efectos prácticos que tienen. Es decir, a mí no es que yo no deba hacer tal o cual cosa, sino que si lo hago, pues me van a criticar, se van a burlar de mí, me van a atacar, etc. Es por eso, pero eso no tiene nada que ver con la moralidad, es un cálculo de nuevo de beneficios y de resultados negativos. ¿Y qué tiene eso que ver con la moral? Por ejemplo, yo no debo llegar tarde al trabajo, no debo llegar borracho, no debo incumplir con mis obligaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque me van a rescindir el contrato, porque me voy a tener problemas con mis colegas, con mis vecinos, con mi jefe, en mi casa, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero esas son consideraciones prácticas. ¿En dónde aparece allí el elemento moral? Yo debo ir a hacer ejercicio y estar sano, llevar una dieta, etc. Muy bien, ¿por qué? Porque me quiero ver mejor cuando vaya yo a una alberca, cuando yo quiera lucirme por aquí o por allá, debo tener bla, 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 ¿sí? O debo leer muchos libros para poder platicar de literatura, de poesía, de historia, etcétera, etcétera, y poder impactar a mi público. Muy bien, pero esas son consideraciones prácticas, porque me conviene. ¿Dónde está lo moral en eso? A ver, tú lo que dices es que todo lo que tiene que ver con el comportamiento hacia uno mismo es autointeresado, digamos, es prudencial. Prudencial en este sentido. No es moral. Sí, exactamente. ¿Sí? Que la moralidad aparece cuando ya tengo que ver con el otro. Bien. Creo que coincidimos, primero que nada, en que no hay obligaciones para con uno mismo. Creo que nuestro desacuerdo está en si la moralidad tiene que ver
con este comportamiento hacia uno mismo. Sí. ¿Sí? A mí me parece que esta distinción tan tajante entre lo prudencial y lo moral nos viene de una ética muy moderna, muy kantiana en cierto sentido, que dice, oh, mira, moral es lo que tiene que ver con otros, lo que tiene que ver con obligaciones y lo que tiene que ver con el interés propio. Eso incluso muchos nos dicen lo que tiene que ver con consideraciones egoístas. Sí. Eso es prudencial, ¿sí? Y terminan identificando lo prudencial y lo egoísta. Sí. Y yo digo, no, lo prudencial no es sinónimo de egoísmo. Es decir, yo hago un montón de cosas en mi interés propio que no son egoístas, ¿sí? Es decir, si me preocupo por hacer ejercicio, para estar bien, etc., ¿en qué sentido eso es egoísta? No es. No es egoísta, pero ¿en qué sentido es moral? No todo el comportamiento que tiene que ver con uno mismo es moral. Yo creo que ese comportamiento, ahí se traslapa lo moral y lo prudencial. ¿Sí? Está bien. La línea divisoria entre prudencia y moralidad no es tan clara como nos han enseñado algunos pensadores de la moralidad. Es más algo vago, digamos. Déjame plantearte esta otra pregunta. ¿Por qué es importante la moralidad? ¿Por qué ser bueno moralmente? Es decir, yo me conduzco en la vida, vamos a suponer que no le hago daño a nadie. Simplemente hago mis cálculos, saco dinero, viajo por aquí por allá, me compro esto, vivo bien, reparto o hago compartir lo que tengo, me divierto, etcétera, etcétera. Y todo lo hago desde la perspectiva de la obtención de beneficios y de evitar dolor, evitar desastres. Y vamos a suponer que se plantea un problema. Siguiendo con esta línea, me conviene, por ejemplo, firmar algo falsificar una firma y engañar a alguien y ocupar yo su puesto, vamos a suponer. Yo haciendo, calculé bien, lo corren, yo gana más mi familia, puedo invertir más, genero trabajo, sí, pero yo hice algo indebido. ¿Por qué es bueno no hacer algo indebido si va a tener consecuencias benéficas para mí? Porque ahí lo que está mostrando es que efectivamente que no podemos identificar beneficio con bondad moral, puesto que es obvio que puede haber un conflicto y puede surgir en cualquier momento y en todas las circunstancias. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es mejor ser bueno moralmente? ¿Cuál es la importancia de la ética, de la vida moral en este sentido? Porque tiene que haber una explicación. No podemos ser tan tontos desde la época de Sócrates para estar abogando en favor de la moralidad cuando simplemente podemos restringirnos a vivir de manera que nos vaya cada vez mejor. ¿Por qué allí está faltando algo absolutamente crucial? Sí, uno podría pensar que a veces actuar moralmente es una mala estrategia, ¿sí? Entonces, ¿por qué seguir una mala estrategia? Es decir, muchas veces actuar egoístamente me trae mejores consecuencias. Prácticas. Sí, consecuencias prácticas, puedo avanzar en la vida mejor, puedo sacar una serie de beneficios. Sí. Entonces, ¿por qué actuar moralmente? Exacto. Creo que esta es una pregunta que se hizo uno de los grandísimos teóricos de la filosofía, que fue Thomas Hobbes. Hobbes decía, mira, imaginemos un escenario en donde todos actuamos egoístamente. Porque Hobbes decía, la gente es egoísta por naturaleza, ¿sí? Estamos tratando de buscar nuestro propio interés, ¿sí? Pero si ese fuera el caso, si se generaliza y decimos todos están tratando de buscar su propio interés, llegaríamos a un estado de conflicto permanente. Sí, en que mis intereses se van a contraponer con los tuyos, ¿sí? Al punto de que, según lo describía Hobbes,
sería un estado de guerra de todos contra todos. ¿Sí? Sí. Entonces, si todos actuamos de modo egoísta, si todos tratamos de maximizar nuestro interés solamente y no tenemos consideración por los intereses de los demás, entonces, a la larga, eso va a ir en contra de nuestro propio interés. ¿Sí? Sí. Vamos a llegar a un estado de guerra, un estado donde la vida va a ser intolerable. Sí. Entonces, parece que la mejor estrategia, más racional, sería sacrificar nuestros intereses en bien de los otros. Bueno, tratar de ser morales. Pero entonces regresamos al punto de vista de que la moralidad es simplemente una estrategia más para obtener beneficios no morales, es decir, prácticos. Nos conviene ser morales en este sentido de llevar una vida regida por algunos principios fundamentales, porque si no lo hacemos, vamos a terminar en conflictos bélicos o agresiones, violencia, etcétera, y eso no nos conviene. Pero eso es de nuevo hacer de la moralidad un instrumento de la practicalidad. Y a mí me parece que lo que es interesante, importante, es hacer de la moralidad una dimensión propia con una justificación interna y no basarla en consideraciones de orden práctico. Porque en el momento en que la queremos fundar en cuestiones de practicalidad, pues ya le quitamos lo esencial a ella. Entonces, desde ese punto de vista, tú mencionaste a Hobbes, permíteme a mí mencionar a Wittgenstein. A mí me parece que lo interesante de la moralidad es la conexión o de la ética, es la conexión entre el bien, la bondad, nuestro deber y el sentido de nuestras vidas. Lo interesante de la vida moral es que con ella aparece el sentido de la existencia, que si no aparece, no es más que una secuencia de hechos brutos del mundo, como si Mercurio gira alrededor del Sol o no gira, o a tal o cual velocidad o lo que sea, hechos más. La existencia del ser humano, pues sí, es un ser de nuestra especie que nace, crece, se conduce de tal o cual manera, va a la escuela, come, etcétera, etcétera. Son hechos. Pero cuando tú quieres configurar hechos de cierta manera, entonces tienes que apelar a la moralidad para crear un cuadro congruente de tu vida, coherente, que tenga sentido y que al final de tu vida tú puedas decir, sí, esto es mi existencia, fíjate, este mosaico, tal como yo lo armé. Y ahí la moralidad te sirve para eso, pero no como un hecho más, sino como algo que permite construir eso. Y es por eso que la moral es importante. Porque si no, lo que tienes es un cuadro caótico de hechos secuenciados, digamos, temporalmente, uno tras otro, y entonces la moral no aparece. Pero yo creo que es por esta conexión última con el sentido de la vida que adquiere importancia decisiva la vida moral. Es decir, tú lo que estás planteando es que la moralidad le da un sentido unificador a la vida, le da un color, una orientación, genera el sentido, claro. Creo que esto es muy fuerte. Y creo que lo mismo podrías decir de otras áreas de la vida. ¿Sí? Sí. Yo no veo por qué privilegiar a la moralidad en este sentido. ¿Sí? A veces pensamos que la moralidad y que las razones morales tienen primacía por sobre cualquier otro tipo de razones, ¿no? Y sobre esta base es algo que subyace a nuestro pensamiento. Criticamos a los políticos y criticamos a la gente porque no es moral. Sí. ¿Sí? Y tendríamos que ver si efectivamente la moralidad tiene y debe tener este carácter de primacía porque le da un sentido a la vida, etc. Pero me parece a mí que lo mismo podríamos decir tal vez del arte, ¿no? Le da sentido. Está bien, pero tocaste la otra área en donde la axiología es relevante, arte y ética lo y mismo estética, digamos. Decir de la religión o la política. No, porque ahí lo que hay son supuestos hechos, de nuevo, lo que están involucrados. Si yo voy a ser bueno porque yo creo en una vida futura y porque quiero garantizarme el bienestar en esa vida futura, yo estoy apelando a, digamos, hechos, entre comillas, postulados para actuar bien. Y entonces, en ese sentido, estoy montando una vez más la ética en lo factual, aunque sea en la otra vida, ¿sí? En tanto que lo que yo quería decir es que la ética
tiene una función propia que es independiente y una fundamentación que es independiente de los hechos y de la realidad, por así decirlo. Se incrusta allí, pero no es que esté fundada en eso, ¿sí? Está fundada en otros objetivos, que es el de llevar una vida buena, es llevar una vida tal que yo no me voy a arrepentir. Yo no me voy a arrepentir porque yo no voy a querer después quitar ese mosaico y ponerlo acá. Primero porque ya no puedo y porque el cuadro que voy a estar delineando no es el que yo quería. Y es por eso que yo tenía que haberme ceñido a ciertos principios, ¿sí? El problema del hombre inmoral es que se vuelve incapaz él de darle sentido a su vida, y el sentido de su vida brota exclusivamente de los hechos en los que tomó parte, y no es una decisión propia. Esa sería, por eso es que a la pregunta ¿por qué hay que ser bueno? Pues es que mira, al hacer esto ejercitas tu libertad de acción, configuras tu existencia y sobre todo le das un giro, una orientación, de modo que no lo lamentarás después, porque eso es parte de todo esto, ¿no? Si no, son nada más cálculos. Pero creo que tú le das una importancia a la moralidad por sobre otras esferas que hay en la vida, y no estoy tan seguro de que la tenga, ¿sí? Es decir, tú dices que la vida de un hombre inmoral pierde sentido en... Es decir, que el sentido de su vida no viene dado por la libertad de su acción, por la libertad de su voluntad, por sus decisiones, sino que fueron otras cosas las que le configuraron su sentido, ¿sí? Fue consideraciones de orden puramente práctico, y ahí no aparece el sentido. ¿Por qué hiciste esto? Es que yo quería dinero y quería comprar y quería... Pero en esas consideraciones... ¿Ese fue el sentido de tu vida? En esas consideraciones de orden práctico entran otro tipo de consideraciones también muy valiosas. Sí. Por ejemplo, consideraciones estéticas o políticas. Estética, ¿no? Está bien, sí. Es decir, pienso en ejemplos de gente que desde la perspectiva de la moralidad podríamos decir, esta persona vivió una vida inmoral, una vida... que desde cierta moralidad sería muy reprochable. Sí. Piensa, por ejemplo, en la vida de Wagner, el compositor de óperas, ¿no? Un tipo que en su vida uno se asombra de tanta maldad, tanta inmoralidad. Sí. ¿Sí? Engañó le quitó a la esposa a su mejor amigo, sí. Engañaba a sus empresarios, etc. Sin embargo, su vida tenía un sentido dado por otra cosa, por el arte, y lo valoramos por eso, ¿sí? Hay otros muchos casos que podemos decir, las consideraciones morales deberían de pasar aquí a un segundo plano. Ok, desafortunadamente no vamos a poder seguir debatiendo esto porque hay un límite al programa. Estos son temas abiertos, son temas que han venido discutiendo los moralistas, los filósofos, pues desde hace ya miles de años. 25 siglos. Entonces no vamos a resolverlo en este momento. Pero yo creo que a manera de conclusión general y a reserva de lo que tú puedas decir, lo que sí queda claro es que una vida humana carente de la dimensión moral es una vida mutilada. Yo creo que en eso, independientemente de si hay jerarquías y si hay cosas más importantes o no, habría una coincidencia contigo. O tampoco en este caso. No, claro que sí. No sé si quieras decir unas cuantas palabras para terminar, porque estamos a punto ya de terminar el programa, a manera de reflexión general. Sí, yo creo que tenemos que darle el justo valor a lo que es la moralidad, ¿sí? Muchas veces se exagera esto, ¿sí? Y se toman posiciones muy moralistas y se trata de moralizar la política, se trata de moralizar distintos aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y creo que esto no es bueno para entender la moralidad o la naturaleza de otros fenómenos, como la política también, ¿sí? Y tenemos que pensar que nuestras consideraciones morales deben de estar a la par de otro tipo de consideraciones, ¿sí? Que nuestras razones morales muchas veces entran en conflicto con razones políticas o estéticas o religiosas o científicas, ¿sí?
Y tenemos que ver cuál es el peso que tienen estas consideraciones morales. Pero para eso primero tenemos que entender qué es la moralidad, cuál es el ámbito de la moralidad, ¿sí? Y necesitaríamos, y creo que para eso sirve la filosofía, para ayudarnos a entender mejor qué es la moralidad, ¿sí? Ayudarnos a entender mejor argumentaciones morales, ¿sí? Creo que la función del filósofo en buena medida es eso, es alguien que puede ayudar a conducir mejor ciertos argumentos, ciertas discusiones públicas, Sí. ¿sí? Porque si no, parece como que los filósofos en realidad no hacemos nada útil Sí. a la sociedad. Sí. Bueno, desafortunadamente esa sería una conclusión a la que quizá lleguen muchos de nuestros telespectadores, pero espero que les hayamos abierto por lo menos un horizonte mínimo de lo interesante que pueden ser las discusiones en esta rama de la filosofía que es la ética. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta Gracias a ti, participación Alejandro. tuya.